Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes una noche más de oración, pero también de estudio profundo de la palabra de Dios. Venga a esta institución o véanos a través de las redes sociales, a través de YouTube y otros canales que tenemos en Twitter, en Facebook, para que usted aprenda de la sana doctrina, porque estamos muy faltos de la sana doctrina en estos días. Vivimos tiempos muy peligrosos donde la palabra de Dios, desgraciadamente, la han corrompido, la han cambiado, la han manipulado, la han diluido, la han enchuecado, dice la Biblia, y es triste porque deberíamos alimentarnos con la sana doctrina para no enfermarnos. Y hoy tenemos un estudio muy importante, pero primero quisiera orar. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Dame luz, entendimiento, unge mis labios para que esas palabras lleguen al corazón de muchos que son muy importantes. Esta enseñanza que es una doctrina esencial para la iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia gloriosa de Cristo dice: bueno, si nos está viendo a través de las redes sociales, tenemos una carpeta con los 7 perfectos, ¿va? 7 bautizos, 7 formas que el Espíritu Santo tocó a las personas, 7 pactos, 7 juicios, 7 misterios, 7 ordenanzas. Tenemos una carpeta donde vamos a incluir estas 7 resurrecciones. También tenemos una predicación ya en YouTube que se llama 7 resurrecciones, pero hoy la vamos a explicar en esta clase, porque es muy importante que tú aprendas estos temas teológicos. Así te vas a dar cuenta el error teológico de muchos. Y aprendiendo estas 7 resurrecciones, tú puedes aprender mucho de la palabra de Dios, que la Biblia habla de 7 resurrecciones, 7 resurrecciones. Bueno, primero vamos a leer un versículo en 1 Corintios 15, donde se encuentra nuestro glorioso evangelio, capítulo 42. Dice: así también es la resurrección de los muertos. ¿Por qué dice la resurrección de los muertos? Porque obviamente, ¿qué resurrección? ¿Qué resucitar? Resucitar es regresar de la muerte a la vida. Eso especifica la Biblia. Resucitar es regresar de la muerte a vida. Entonces dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos eso. Vamos a ver otro versículo muy importante en Mateo, porque mucha gente no cree en la resurrección, y el apóstol Pablo dice: si no creen en la resurrección, pues ¿para qué murió Jesucristo? ¿Para qué murió en la cruz del Calvario? ¿Verdad? Entonces vemos Mateo 22, versículo 23. Mateo 22, 23 nos dice la palabra de Dios. Dice: en aquel día vinieron a él los saduceos, ¿verdad? Que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, ¿verdad? Había un grupo de personas cuando Cristo vino en la tierra, que también se encontraba aquí en este punto en la pizarra, que también era de apostasía, ¿verdad? Por eso lo ponemos negro, ¿verdad? Como nos encontramos aquí en un punto negro, ¿verdad? Porque hay tinieblas en las enseñanzas, en la corrupción. Vemos que los saduceos argumentaban que no existía la resurrección, y los fariseos creían que sí había resurrección. Entonces, muchas de estas preguntas que le hacen Jesús, ¿no? Que ¿quién va a ser marido de quién? Y que esto, que el otro, si ni siquiera creían en la resurrección. ¿Se fija? Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que sí existe la resurrección, ¿verdad? Sí existe la resurrección. Imagínense, si no existiera la resurrección, entonces, ¿para qué nos portamos bien? No va a haber juicio final, ¿verdad? No vamos a dar cuentas a nadie. Eso es ridículo, ¿verdad? De pensar que no hay que tu alma persevera, como indica la palabra de Dios, como indica la Biblia, que el alma es eterna. Entonces, ¿dónde queda esa resurrección, verdad? ¿Sabe quién enseña eso? Los testigos de Jehová dicen que no hay resurrección. Si usted habla con un testigo de Jehová, no hay resurrección, ¿verdad? Y eso es malo, ¿va? Porque no hay juicio, tienes que dar cuentas. Entonces, ¿para qué me porto bien? ¿Para qué me porto mal? ¿Se fija? Tenemos que dar cuentas a Dios, ¿verdad? Porque la Biblia lo establece así, ¿verdad? Que la resurrección es regresar de la muerte a la vida. Y
hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que en YouTube, en muchos canales, en muchas iglesias, hay personas que dicen, no, pues que yo conocí a fulanito de tal, o las personas van a las iglesias, dicen, yo estuve muerto por 6 minutos, 4 minutos, y desperté en el paraíso y hablé con Dios y regresé. El 96% de todas esas historias no se alinean con la Biblia. ¿Qué le hace a usted pensar que esas historias son verídicas? El 96%, quizás un 4% sí vieron algo y eso, pero yo estoy más que seguro que si tú ves al Señor porque muchos han dicho, no, pues que yo me fui al infierno, luego me llevaron al paraíso y vi al Papa y que vi a Selene y bla, 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 y bla, 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 y que me dice que tenía que regresar a la tierra y arrepentirme. ¿Qué? Si el hombre no se puede arrepentir. O me dijo que regresara a la tierra con mis seres queridos y hiciera tales cosas. La salvación no es por obras. ¿Se fija? Como hay mucha mentira en todos esos testimonios. Entonces tenga mucho cuidado, porque nuestra fe no proviene de testimonios. Nuestra fe viene por la palabra de Dios. Dice Romanos 10:11, ¿verdad? 10:17, perdón, dice que la fe únicamente viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No viene por otra cosa. Por la palabra de Dios, el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenga mucho cuidado de esas personas, porque quizás el que le esté hablando no sea Dios, porque la Biblia establece que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué te hace pensar que es Dios? Como muchos están envueltos en nuevo grupo de carismáticos y pentecosteses y llenos de Kundalini, del espíritu de la serpiente del dragón. Eso es lo que es, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se manifiesta así. ¿Por qué? Porque las Escrituras no respaldan todo lo que esas personas hacen. Entonces vemos que es muy importante, ¿verdad? Que el diablo se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué? Porque si el testimonio no dice que Cristo pagó por todos mis pecados, Cristo pagó mi deuda, Cristo pagó por mí, porque la paga del pecado, como dice Romanos 6:23, es muerte, Él la pagó. Entonces esos testimonios no sirven de nada, son basura, te van a confundir en la teología. Por eso es muy importante tú mejor que estudies diligentemente la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida. ¿Qué dicen los apóstoles a Jesús? Tus palabras son vida, tus palabras son espíritu. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús son vida y espíritu, ¿va? Entonces vemos que seguimos adelante, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? Creo que se desconectó la bocina o algo así. Vamos a ver qué pasa. Pero vamos a ver Lucas 24. En Lucas 24 nos habla de la primera resurrección. Lucas 24, la primera resurrección. Quizás está arriba el contacto, hermano, no, hasta arriba. Se tiene que subir a la silla, está arriba. Entonces vemos que en Lucas 24 vamos a ver la primera resurrección, la vamos a poner aquí en la pizarra. Pongan mucha atención. La primera resurrección es de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera resurrección que habla la Biblia y la más importante porque son las primicias, ¿verdad? Son las primicias. Ya está listo. 3. Bueno, ya está, ya se prendió, pero vamos a seguir adelante. 24 del 1 al 7, ¿va? No vamos a leer casi todos los versículos porque ahí nos habla que en el día primero de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies que habían aparejado y ciertas otras con ellas, y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron al cuerpo de Jesús. Y aconteció que estando en ella sumamente perplejas por esto, he aquí 2 varones se pararon junto a ellas, vestidos de vestiduras resplandecientes, teniendo ellas miedo.
bajando el rostro, ¿va? Dijeron que a quién buscáis entre los muertos, al que vive. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado. Nuestra primera resurrección es nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo vamos a poner en la pantalla, ¿eh? La primera resurrección es nuestro Señor Jesucristo, porque nadie puede hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Nadie puede hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo porque Él resucitó con el mismo poder suyo, con el mismo poder suyo. Esa es la primera resurrección, ¿verdad? Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿va? Fíjense muy bien, Señor, Antiguo Testamento, Jesús, cuando vino su ministerio, y Cristo, el Espíritu Santo, ¿va? Es el nombre de Dios. Entonces vemos que eso es muy importante que nosotros aprendamos. 1 Timoteo 3:16 dice que indiscutiblemente en algunas Biblias, pero también nos dice que 1 Timoteo 3:16, así como Juan 3:16, apréndasela, dice sin controversia, nadie puede decir otra cosa, nadie puede argumentar, nadie puede decir otra cosa que grande es el misterio de la piedad. Piedad quiere decir la cercanía a Dios. Dios fue con mayúscula, porque las Biblias de los testigos de Jehová han puesto Dios con minúscula. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído al mundo y recibido arriba en gloria. Entonces Jesús, la primera resurrección la hizo el mismo Dios. Dice en Filipenses, ¿verdad? En Filipenses nos habla que Él, capítulo 2, que Él se despojó de su trono, bajó en forma de siervo, fue obediente hasta la cruz y ascendió al trono después de resucitar, ¿verdad? Entonces, eso se le llama Euangelio. ¿Qué es el Euangelio? El Evangelio, ¿verdad? Euangelio se dice en griego. Entonces, 1 Corintios 15 del 1 al 4 nos dice el Evangelio para la iglesia, no en otro lado, ¿verdad? No Juan 3:16, como la otra semana me dijeron, no, en 1 Corintios 15 del 1 al 4 se encuentra el glorioso Evangelio, que cómo Jesús resucitó, Vamos a verlo, ¿va? Vamos a ver 1 Corintios 15, lo que dice del 1 al 4, es muy importante que tú lo aprendas, y dice, empero os declaro. Es la única cosa que tú puedes declarar como cristiano. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene poder. Otras cosas tú no tienes autoridad para declarar, porque tú fuiste llamado, dice 2 de Corintios 5:18, al ministerio de reconciliación. Otra cosa tú no puedes declarar más que lo que te han llamado. Te han llamado a declarar el evangelio, te han llamado a reconciliar otros con Dios. Entonces dice, empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también estáis firmes. No dice permanecer, dice estar firmes. En la Reina Valera 60 pusieron permanecer, dice, y por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Eso es muy, muy importante de saber qué es en vano. Porque mucha gente hoy cree en vano. ¿Qué es en vano? En vano viene de la palabra griega hueco, de vanidad, ¿verdad? Como dice Eclesiastés, ¿verdad? Todo es vanidad. Entonces, si tú crees en vano, quiere decir que tú creíste a tu manera. No que no hayas creído, es que tú creíste a tu manera. Cristo murió por mí, murió por mis pecados, ahora soy salvo, ahora tengo que cuidar mi salvación. Creíste en vano. Cristo murió por nuestros pecados y me perdonó mis pecados pasados, ahora los presentes yo los tengo que cuidar. Y creíste en vano. ¿Se fija? Si tú le añades o le quitas, diluyes o tuerces las escrituras, tú creíste en vano. Si tú dijiste, esto me enseñó mi pastor, esto me enseñaron en la iglesia donde yo voy, en vano. Porque no están las escrituras. Eso es creer en vano, porque tienes un hueco en tu cabeza que tú estás creyendo otra cosa que no es. Y para creer lo que hizo Jesús, tienes que creer con tu mente completa, confiar lo que Él hizo para ser salvos. De otra manera, dice
Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿qué te hace creer que si dices, yo creo? Y Dios sabe si creíste o no. Entonces, es muy importante que tú aprendas esto, ¿verdad? Entonces, dice, es muy importante seguir este evangelio, predicarlo, enseñarlo y creer, pero sobre todo confiar, ¿verdad? Como dije, es lo único que tú puedes declarar, dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es, ¿qué? Poder para salvación. Dice Romanos 2:16, ¿verdad? En el segundo capítulo dice, el día que los secretos de los hombres van a ser juzgados, dice Pablo, por mi evangelio, no es el evangelio de Pablo, es el evangelio que Jesús le encomendó a Pablo. Por mi evangelio, no hay otro evangelio, ¿va? Segunda de Romanos 2:16, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 33, ¿verdad? Actos o Hechos de los Apóstoles 4, versículo 33, algo muy importante que nos dice la palabra de Dios. A través de este estudio usted se va a dar cuenta porque hay muchos errores teológicos, como que no creen en la pretribulación del rapto, que muchos creen que el rapto es a la mitad de la tribulación, otros que al final de la tribulación, y otros que ni existe la tribulación, como los católicos, y se va a dar cuenta que los santos que están aquí son diferentes a los santos de acá, los santos de aquí son diferentes de acá, y vamos a ver eso muy detalladamente para que usted aprenda a trazar bien la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo 2:15, que estudia con diligencia para presentarte aprobado por Dios, que puedes tú dividir o trazar la palabra de Dios sin ningún problema, ¿va? Actos o Hechos de los Apóstoles 4:33, y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De la resurrección, porque ellos traían el evangelio que Jesús resucitó de los muertos, de la resurrección del Señor Jesús, con gran ¿qué? Poder, porque ahí se radica el poder en la resurrección, y gran gracia que estaba sobre todos ellos, porque vamos a ver que una vez salvos, siempre somos salvos. No es una doctrina bautista, pues como muchos argumentan o dicen no, porque no leen las escrituras, no estudian diligentemente la Biblia. Una vez salvos, siempre salvos, y lo vamos a comprobar también a través de este estudio, como lo dice, ¿verdad? Entonces dice que los apóstoles tenían ese poder y esa gracia que la podían enseñar a otros. ¿Tú tienes esa gracia que tú puedes enseñar a otros? Entonces, ¿qué te hace pensar que el poder del evangelio está sobre ti? ¿Verdad? Porque si tú quieres que muchas veces la gente tiende a orar, ¿verdad? Que Dios protege mi hogar, que protege mi familia, mis hijos, que cerco de protección y que bla, 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 y que mejor ponte a predicar el evangelio, y cada vez que alguien lo reciba, Dios va poniendo un tabiquito alrededor tuyo. Y ya cuando te des cuenta, tú ya eres a prueba de balas. ¿Por qué? Porque Dios responde, porque tú estás respondiendo al llamado. El llamado es que nosotros prediquemos el evangelio, el ministerio de la reconciliación, 2 de Corintios 5:18, ¿verdad? Y 5:17 dice que somos una nueva criatura y que las cosas viejas pasarán y aquí todas son hechas nuevas, y lo vamos a ver por qué. ¿Qué parte de nosotros es nuevo? ¿Qué parte de nosotros es nuevo? Porque mucha gente dice, no, pues el hermano Juan Pérez, el que nos ayuda en los estudios didácticos, es la misma persona. No, pero cuando tú eres una nueva criatura, lo vamos a explicar teológicamente qué es ser una nueva criatura. Es muy importante que aprendamos, ¿verdad? Entonces ya vimos que la primera resurrección la hizo el mismo Dios. El nombre de Dios, Señor Jesucristo. No hay otro nombre arriba en el cielo, debajo de la tierra, como este. Nadie tiene ese nombre. Toda rodilla se va a doblar ante su nombre. Entonces, Señor, Antiguo Testamento, Jesús, su ministerio, Cristo, el Espíritu Santo. Ese es el nombre de Dios, Señor Jesucristo. Entonces, vemos que estas 7 resurrecciones, la primera es aquí, ¿va? En la cruz, Señor Jesucristo. Número 2. Segunda resurrección de los santos
del Antiguo Testamento. Esa es la segunda resurrección que nosotros vamos a ver. Muchos le dicen la resurrección de las primicias, le pueden decir eso. Y para esto vamos a ver Mateo 27, ¿va? Mateo 27 ahí nos explica. No se encuentra en muchos lados de la Biblia, pero lo vamos a ver. Mateo 27, casi al llegar al 28, que es el último capítulo. Mateo 27, ¿verdad? Del 50 al 53. Y nos dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado con grande voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rompió en dos, de lo alto a lo bajo, y la tierra tembló y las rocas se hendieron. Hendieron quiere decir que se empezaron a romper, explotaron unas, empezaron a tener muchas grietas. Y los sepulcros, 52, y los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros después de la resurrección vinieron a la santa ciudad y se les aparecieron a muchos. Entonces aquí vemos que, vamos a ver aquí, que aquí se llama el seno de Abraham, según la Biblia, de Abraham, ¿verdad? Porque ya Dios le cambió el nombre. Entonces, cuando alguien moría en el Antiguo Testamento, no se iba al cielo. ¿Cómo se llama también el seno de Abraham? El paraíso. ¿Verdad? Porque vemos que, vamos a ver el ejemplo del ladrón, Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43 dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. Entonces, ¿el ladrón dónde se fue? Muchos dicen, el ladrón se fue al cielo. No es cierto, eso te engañaron. El ladrón no se fue al cielo, el ladrón se fue al paraíso. Y después Jesús se lo llevó arriba. Pero primero, ¿dónde se fue? Al seno de Abraham, al paraíso. Entonces, Moisés, Elías, todos ellos llegaron aquí. Nadie del Antiguo Testamento, ni Jeremías, ni Zacarías, nadie se fue al cielo. Todos se fueron al seno de Abraham. Nada, ni Abraham se fue al cielo. Todos se fueron al seno de Abraham, ¿va? Y dice la Biblia que de este lado está el infierno, ¿va? Nos dice una historia que Jesús cuenta de el rico y Lázaro, ¿va? El rico y Lázaro en la palabra de Dios. Lucas 16, del 19 al 31. Lucas 16, del 19 al 31 nos habla que hay dos personas. No es una parábola, es una historia porque él habla de nombres, ¿verdad? Del rico, de Lázaro y de Abraham, ¿verdad? Y que fue llevado ¿a dónde? El mendigo, el pobre al seno de Abraham y el rico ¿dónde? Al infierno, ¿verdad? Entonces vemos que el infierno existe y el que estaba en el infierno tiene memoria de lo que pasa. Entonces todas las almas, como dice la Biblia, van a algún lugar. Todas las almas van a algún lugar, ¿verdad? Entonces vemos que la Biblia es poderosa y la Biblia no miente, ¿verdad? Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 3, versículo del 18 y 19. Dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados. Yo me pregunto a las personas que dicen que pierde su salvación, entonces Cristo vuelve a padecer en la cruz. 1 de Pedro 3, 18 y 19, entonces cuando dicen que se pierde la salvación, Cristo vuelve a morir en la cruz, o cuando los católicos lo ponen otra vez para crucificarlo en su Eucaristía, lo matan cada misa. No, dice que murió una sola vez, y eso lo dijo Pedro, que se supone que es su primer papa. ¿Qué pasó? ¿Ah? Y dice, por los pecados, el justo por los injustos, para que él los llevase a Dios,
siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Él murió en la carne, pero fue vivificado en el espíritu. ¿Se fija? Entonces, eso mismo pasa en las resurrecciones. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, si usted lee libros de historia, si usted lee libros de Palestina, de muchos arqueólogos que han ido a buscar a lugares santos, hay muchos arqueólogos que fueron a la tumba de Abraham, a la tumba de muchos de David, de Salomón, de muchos santos. ¿Y qué creen? No encontraron el cuerpo. No, el cuerpo no está. ¿Por qué? Porque como dice en Lucas, resucitó y se los llevó. Entonces, vemos que la Biblia no miente en la resurrección, ¿verdad? Entonces, vemos que esto es muy interesante, ¿verdad? Pablo, 2 de Corintios 12, vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Dice la palabra de Dios, dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó las palabras infalibles que el hombre no es lícito decir. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que el paraíso se mudó acá. ¿Se fija? El paraíso se mudó acá. El paraíso se mudó acá. Entonces vemos que el paraíso ya no está ahí, ¿verdad? Una pila, hermano, de su control acá. Páseme acá, una pila. Seguimos adelante, ¿verdad? O páseme las dos. No sé que Satanás no quiere que hagamos este estudio o algo, ¿ah? Siempre nos daña el sonido, nos daña el video, nos quiere dañar algo. No, nada más deme la pila, porque ya lo tengo conectado. Gracias. Entonces, vemos que el paraíso se mudó ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Hacia el cielo, ¿verdad? Hacia el cielo. Entonces, vemos que la Biblia es específica, nos dice de los lugares exactos. 3:3. Bueno, ya se oye bien, ¿verdad? Entonces, vemos que en Juan 14:18, vamos a ver en nuestra Biblia, Juan 14, donde se encuentra Juan 14:6, va, yo soy la verdad, el camino y la vida, Juan 14:18, nos dice la palabra de Dios, dice, y no os dejaré huérfanos, y yo vendré a vosotros. Entonces Dios nos dice una promesa del Espíritu Santo, ¿va? El Espíritu Santo está dentro del creyente, ¿verdad? Aquí vamos a poner el Espíritu Santo. Dice Dios que no nos iba a dejar, ¿qué? Entonces, ¿por qué hay ¿cómo se llama? Falsas doctrinas de la paternidad, que yo le tengo que llamar papá al apóstol, papá al profeta, papá a la no sé qué. Eso es, dice Jesús, a nadie llaméis padre, solo tenés un padre que está en los cielos. Dice, yo no los dejaré huérfanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu, dice en inglés que el Espíritu se va a meter en nuestra alma y va a mezclarse. Dice en inglés dwelling. Dwelling quiere decir que se mezcló, que ya no se puede separar, que ya es como una amalgama, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo se mezcla en todo el ser humano. Entonces vamos a ver que el ser humano está compuesto de un cuerpo, ¿va? De un cuerpo, de una alma. ¿Por qué pusimos cuerpo? Porque es lo primero que vemos, ¿va? Y un espíritu, ¿va? Pero las personas que nacen, ¿verdad? Nacen sin el Espíritu. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para que volvamos a ser imagen de Dios, ¿verdad? Imagen de Dios. Dice en Génesis, ¿verdad? En Génesis nos dice que nosotros tenemos que ser, que dice, hagamos al hombre a Dios a imagen y semejanza de nosotros, pero Dios perdió al hombre porque el hombre pecó en el jardín del Edén y entonces perdió el espíritu, entonces ya no fue conforme a la imagen de Dios. ¿Y dónde vemos eso? En Génesis
Génesis 5:3. Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Entonces, ¿fue a semejanza de Dios? No va, porque ya no tenía el espíritu. Dice, y Adán 130 años engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. ¿Por qué? Porque Set ya nació sin, ¿qué? Sin el espíritu, ¿se fija? Entonces, vemos que si tenemos 3/3, ¿verdad? Es igual a un entero como Dios nos hizo, pero si tenemos 3/2 es 0.666, ¿verdad? Dice el número de la bestia, por eso necesitamos al Espíritu Santo dentro de nosotros, para que nosotros seamos completos. Entonces, cuando Dios nos rescata, cuando tú creíste al Evangelio de gloria, el Evangelio de salvación, que derramó la vida, ¿verdad? Levítico 17:11 dice que la vida de la carne está en la sangre. Dice Romanos 3:25 que tenemos que tener fe ¿en qué? En su sangre. Entonces, cuando pasa esto, Dios te salva y lo que hace es una circuncisión espiritual, ¿verdad? Entonces, Él te salva y tu alma está salva y Él te da el espíritu, ¿va? Romanos, 1 Corintios capítulo 6, ¿verdad? Al final de los últimos 2 versículos nos dice que esa es la posición adquirida teológicamente. Entonces, como ya te salvó, tu cuerpo, tenemos un cuerpo débil, corrupto, malo, muerto de hambre, etcétera, etcétera, no cuenta ninguna acción para tu salvación porque Él ya te redimió. Y vamos a verlo en la siguiente resurrección, ¿verdad? Para que expliquemos eso, ¿verdad? Entonces, tercera resurrección, los santos de la iglesia espiritual. ¿Por qué? Porque es una resurrección espiritual, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle el 4 o 5 porque ya no cabe, ¿verdad? Aquí, esta es una resurrección espiritual. Al momento que tú crees, tú ya eres resucitado juntamente con Cristo y dice que tu espíritu está arriba, ¿ah? Lo vamos a ver más adelante, ¿ah? Entonces, la resurrección espiritual, ¿verdad? Dice Gálatas 2:20, vamos a ver Gálatas 2:20, la palabra de Dios, Gálatas 2:20, ¿qué nos dice? La palabra de Dios dice, una hoja más, ¿verdad? Soy crucificado con Cristo, mas vivo, y no ya yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y lo entregó a sí mismo por mí. Entonces, al momento que nosotros creímos al Evangelio de gloria, nosotros hay una circuncisión espiritual, así se llama aquí, circuncisión espiritual, donde Dios separa tu cuerpo y el espíritu se amalgama. ¿Qué quiere decir que el espíritu se amalgama? El espíritu se amalgama, o sea, el espíritu ya está junto con tu alma. Aquí en todo tu alma es donde corre toda tu sangre. El espíritu se apodera de todo el ser viviente, porque donde quiera tenemos vasos sanguíneos, venas, donde quiera está el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo lo tienes aquí, no lo tienes en donde haya sangre, ahí está el Espíritu Santo. Y igualmente ahí está tu alma, ¿verdad? Y ahí es donde se encontraban los pecados, pero ya cuando tú eres comprado, ¿verdad? Con la sangre preciosa de Cristo, esos pecados son borrados, lo vamos a ver más adelante, ¿ah? Colosenses, vamos a ver eso. Colosenses 2. A mí me gusta cómo dice mucho en la King James ese versículo porque en español no lo explica muy bien. 2, 12 y 13. Dice, sepultados juntamente con él en el bautismo, el cual también resucitaste con él por la fe de la operación de Dios que resucitó de los muertos, y vosotros ya estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él,
perdonándonos todos los pecados, perdonándonos todos los pecados. En inglés dice all trespassings, cualquier falta que tú hiciste en la ley de Dios, all trespassings. Entonces eso es muy importante que tú sepas que presente, pasado y futuro. Aquí en Colosenses 2 nos dice que presente, pasado y futuro. Todos los pecados que hiciste, los que haces y los que vas a hacer en el futuro fueron perdonados porque Él te compró con la preciosa sangre tu alma, ¿verdad? Y es muy importante, all trespasses. Dice Efesios, vamos a ver Efesios capítulo 2, el 5 y el 6, capítulo 2, el 5 y el 6, dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, por gracia, dice Efesios 2, 8, 9, por gracia y fe somos salvos, y esto no de nosotros, sino es un don de Dios, un regalo. Y el 6, y dice, y nos ha levantado con Él, así mismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando el hermano Juan Pérez, fíjese muy bien, cree lo que hizo el Evangelio, hay una circuncisión espiritual que su alma y su espíritu ya está salvo. Entonces, como está amalgado, el Espíritu Santo no solamente está aquí amalgado en el alma de Juan, está amalgado acá y dice que yo ya estoy sentado en lugares celestiales al lado de la silla de Cristo, ¿verdad? Ahí está la celeste y aquí yo estoy, ¿verdad? Ahí dice redimim. Yo ya estoy allá, dice la Biblia. ¿Por qué? Yo creo lo que dice la Biblia. Yo ya estoy allá, porque dice que yo me levantó juntamente con Él y entonces el Espíritu que estaba muerto ya está allá apartando mi lugar, que es el mismo Espíritu Santo que está amalgado con mi alma. ¿Sí me entiendes? Entonces es muy importante que tú aprendas eso, porque muchas personas no saben eso. Entonces hay una seguridad eterna, porque ya tú no puedes volver a nacer, tú ya no puedes volver a tener otro padre. Mucha gente de que se pierde la salvación no saben ese concepto. Yo te pregunto a ti que tú dices que se pierde la salvación, si tu papá es, el papá del hermano Juan Pérez es Juan Manuel Pérez y murió hace 10 años, lo abandonó a Juan Pérez, se mudó a la China, se mudó allá a la Tierra del Fuego, allá a Argentina, para ya no ver a su hijo, ¿deja de ser su papá? No, nunca deja de ser tu papá, ni siquiera cuando esté muerto. ¿Por qué? Es lo mismo cuando tú tienes un Padre celestial que te da el Espíritu, tu Padre nunca deja de ser Padre. Tu Padre, sí, habrá hijos desobedientes y hijos obedientes, ¿verdad? Pero Él los va a disciplinar. Eso no tiene nada que ver que si se pierde la salvación o no, porque ya te compró con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, la Biblia habla de una vida, una salvación. Dice la Biblia una salvación, ¿qué? Salvación eterna. No habla de ninguna salvación temporal, habla de una redención eterna. No habla de una redención temporal, habla de una redención eterna, habla de una salvación eterna, la palabra de Dios, ¿verdad? Una seguridad eterna, una vez salvos, siempre salvos. Vamos a ver Romanos 8:10. Romanos 8:10. Vamos a ver donde se encuentra la vida del Espíritu, el capítulo de la vida del Espíritu, Romanos 8:10. Nos dice la palabra de Dios, Romanos 8:10. Empero, si Cristo está en vosotros, en muchas Biblias quitaron está. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Entonces tu cuerpo, dice la Biblia que está ¿qué? Muerto. ¿Qué quiere decir muerto? Separado de Dios. Entonces cuando tú te mueres, cuando tú cuelgas los tenis o te petateaste, como lo digan en tu país, tu cuerpo se va a la tierra porque está separado de Dios. Tú mueres, tu cuerpo muere, pero tu alma y con el espíritu sube. Entonces el día de la redención, el día del rapto, ese cuerpo lo va a sacar de las cenizas, del mar, de una fosa clandestina, de donde sea. Y lo va a hacer un cuerpo glorioso, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces vemos que
Hay un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento. Dice en Juan capítulo 3 que Nicodemo se escabulló en la noche para ver a Jesús, al maestro, y dice, sabemos que vienes de Dios porque haces grandes milagros. Dinos, ¿cómo yo puedo ver el reino de Dios? El reino de Dios, ¿qué es? Espiritual, ¿va? El reino de Dios es espiritual. Reino de los cielos, del cielo es físico. ¿Verdad? Dice en Romanos que no es bebida ni comida, es paz y gozo en el espíritu, el reino espiritual. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo yo puedo ver el reino de Dios? Dice Jesús, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. El hombre nada más puede nacer de nuevo 2 veces, físico y espiritual, físico y espiritual. Dice, en agua y en espíritu, en agua y en espíritu. En agua cuando la mamá está embarazada y tiene agua en el vientre y suelta al bebé, ¿qué suelta? Agua. Y el espíritu que vuelva a nacer. Entonces yo me pregunto, los que dicen que se pierde la salvación, entonces cada vez que tú recuperas tu salvación, vuelves a nacer. Entonces eres un monstruo, porque la Biblia establece que nada más puedes volver a nacer una sola vez, y físicamente o espiritualmente. No puedes nacer a la hora que se te dé tu regalada gana. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Se fija? Entonces vemos cómo esa doctrina falsa se contradice, pero desgraciadamente, como ahora hace unas semanas yo viajé a México, me di cuenta y me dio tanta tristeza que esa falsa doctrina ha invadido a todas esas iglesias falsas evangélicas. Es triste, pero cierto. Entonces vemos que hay una circuncisión espiritual. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el seno de Abraham se fue hacia arriba, como dice Pablo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el seno de Abraham? Vamos a ver en Isaías 5, Isaías capítulo 5, versículo 14, Isaías 5, 14, ¿va? Nos dice la palabra de Dios algo muy importante, algo muy interesante. ¿Qué pasó con el seno de Abraham? 5:14 dice, por eso se ensanchó su interior el infierno y sin medida abrió su boca y él descenderá a la gloria de ellos y la multitud de su fausto y el que se gozaba. Dice Isaías que el infierno ¿qué? Ensanchó. Entonces aquí se hizo, haz de cuenta, usted se muere, ya no llega a infierno primera sección, llega a segunda sección. Porque ya se ensanchó, ¿verdad? Si usted no tiene a Cristo Jesús, se va a la segunda sección o tercera sección, ¿verdad? Pero ya el infierno se ensanchó. ¿Por qué? Porque va a haber muchos pecadores, va a haber muchas personas que no acepten lo que Jesús hizo en la cruz. Va a haber muchas personas que no confíen en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lo dice en la Biblia que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuarta resurrección. Otra vez. Los santos de la iglesia, pero esta vez corporal. Entonces, nosotros vamos a tener 2 resurrecciones, una espiritual y una corporal, ¿verdad? Nos dice la Biblia, lo especifica la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios al momento de nosotros de creer al evangelio no nos lleva al cielo? ¿Sabía que por qué? Porque nos deja en un tabernáculo, en un templo. ¿Qué quiere decir tabernáculo? Algo hecho de tierra. Nos deja en algo sucio para usarnos para predicar el evangelio. Por eso cuando alguien cree en Cristo, no inmediatamente le da ahí el yello y se va al cielo. No, ¿por qué? Porque Dios te necesita aquí como instrumento en el tabernáculo. Dice que en 2 Corintios capítulo 6 que el cuerpo y el espíritu le pertenecen a Dios, pero también te pertenecen a ti. Esa es la posición adquirida. Entonces, por eso no te mueres rápidamente, no te da el patatús, no te da el yello, etcétera, etcétera. Dios te usa para que tú prediques a otros la salvación de Él. Por eso no te lleva. Pero un día, cuando todo se acabe, la época de la iglesia, la era de la iglesia, el tiempo de Dios, porque aquí Dios tiene un tiempo como un time frame, como dicen en inglés, que se acabe ese tiempo, entonces va a raptar a su gloriosa iglesia y todos los que estaban en tumbas, muertos, quemados, sepultados, fosas clandestinas, en el mar, etcétera, etcétera, Dios va a recuperar ese cuerpo y lo va a transformar en un cuerpo glorioso y va a resucitar.
y se va a ir al cielo. Pero ¿qué pasa si tú te mueres el día de hoy? El día de hoy tu cuerpo se va a la tierra, pero tu alma la eleva el espíritu, pero cuando tú llegas allá te dan un cuerpo temporal que se llama habitación celestial hasta que tengas tu cuerpo glorioso. No vas a estar acá arriba como Gasparín, no vas a estar como un fantasmita, no, vas a tener un cuerpo en el cielo hasta que tú tengas el cuerpo glorioso para presentarte en el tribunal de Cristo y en las bodas de Cordero. Porque de otra manera no te puedes presentar ahí con un cuerpo temporal. Y después en el Armagedón, cuando Jesús baje después de la tribulación, que vuelva a tratar con Israel, Romanos 11 nos dice que él va a volver a tratar con Israel, va a regresar con su gloriosa iglesia. ¿Por qué? Porque es gloriosa iglesia, porque ya tienen un cuerpo glorioso. Ya nosotros tenemos un cuerpo glorioso porque ya resucitó nuestro cuerpo que estaba aquí, Por eso en la transfiguración, ¿se acuerdan cuando Jesús subió al monte con Jacobo y Juan y sus tres columnas y Pedro? Vieron a Elías y vieron a Moisés, tenían el cuerpo que ellos dejaron, porque es un cuerpo temporal hasta que te den un cuerpo glorioso. Tu cuerpo temporal va a ser similar al cuerpo de ahora. Si por ejemplo yo me muero a los 50 y tantos años que tengo, en el cielo me van a dar un cuerpo temporal de 50 y tantos años, pero cuando Dios haga un cuerpo glorioso, todos vamos a tener 30. Todos, para que nos podamos reproducir en el milenio. Todos vamos a regresar a los 30 y vas a sacar tu ropa del closet de los 30 y tus pantalones, y ahora sí, y a sembrar, la moda. ¿Dónde están mis Ray-Bans? Entonces vemos eso, que Dios lo que promete lo cumple. ¿Y por qué 30? Porque es la edad que el hombre se empieza a deteriorar, crece, y después de los 30, nada. Si te han enseñado que el hombre a los 40 ya va downhill, como dicen aquí en inglés, eso es mentira. El hombre empieza a caer a los 30 años. Entonces, eso es muy importante que aprendas dónde se va tu cuerpo. Tenemos un video de dónde se van los muertos en YouTube, también lo podemos ver y estudiar, y vemos exactamente lo mismo, lo mismo que pasa, Entonces vemos en 1 Tesalonicenses, donde se encuentra el rapto. 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Vamos a ver cómo va a ser ese rapto. 13 al 18. Dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Empero tampoco, hermanos, que quiero que ignoréis acerca de los que duermen. En griego, si usted no sabe, dice Pablo ahí, quiero que no ustedes sean ignorantes, está diciendo Pablo, porque ignorante no es una grosería. Dice, acerca de los que duermen, para que no caes como otros que no tienen esperanza. Ya cuando vimos capítulo por capítulo, versículo por versículo, los capítulos de Tesalonicenses, les enseñé que en la iglesia ya les habían traído el cuento chino, que se les había pasado el rapto a ellos. Por eso Pablo les escribe esto. Y dice 14, pues si creímos con que Jesús y murió y resucitó, así también traerá Dios a él los que durmieron a Jesús. Por lo cual decimos que esto es por palabra del Señor, que nosotros que vivamos y habemos dado hasta la venida de nuestro Señor no seremos delanteros a los que durmieron, Primero, ¿quiénes van a resucitar? Los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué los muertos van a resucitar primero? Porque Dios tiene que buscar dónde están tus cuerpos, que está en una en una fosa clandestina en México, que está en el mar, que allá otro está en la fosa de Chávez. Entonces los van a sacar a todos ellos y les va a dar un cuerpo glorioso, y después nosotros inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos, los que estemos viviendo, nos va a transformar este cuerpo en un cuerpo glorioso, en las nubes. Entonces, cuando nosotros partamos de aquí, nada más se va a quedar la ropa. Entonces ya en el aire, en las nubes, nos da el cuerpo glorioso y nos va a vestir. Dice que en la Biblia que nos va a vestir, Él nos va a dar vestiduras blancas. Es muy importante que tú aprendas que Jesús a la iglesia, Él los va a vestir a la novia, porque nosotros somos la novia. No sé por qué muchos dicen que la novia va a pasar la tribulación. Entonces, Dios tiene a la iglesia como esposa, novia, prometida, y se la va a prestar a Satanás para que se vaya un date, para que la sangolotee. No. Dios va a sacar a su gloriosa iglesia. Dice en el mismo capítulo de Tesalonicenses que Dios no nos puso para la ira.
Entonces vemos que eso es muy importante, ¿va? También lo dice en 1 Corintios 15 del 51 al 55, 1 Corintios 15 del 51 al 55, el rapto, ¿verdad? No lo vamos a leer ese por el tiempo que tenemos, pero vamos a brincarnos a Filipenses. Vamos a Filipenses 3, capítulo 3, el 20 y el 21. Capítulo 3 y el 20 dice, más nuestra ciudadanía está en el cielo, donde también esperamos al Salvador y el Señor Jesucristo, el cual cambiará nuestro cuerpo para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso, según la operación de su poder, por el cual también se sujetarán todas las cosas. Ahí la Biblia, el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos enseña doctrinalmente que los cuerpos que resuciten aquí en el número 4 de la iglesia corporalmente los va a transformar a un cuerpo glorioso. La Biblia no miente, a un cuerpo glorioso, ¿va? Ya vamos a dejar de tener ese cuerpo muerto de hambre, ¿va? Ya ese cuerpo corrupto, ese cuerpo malo, ya no lo vamos a tener, ¿verdad? Cuerpo mortal. Entonces ya vimos que el número 1 de la resurrección, Jesucristo. Número 2, los santos del Antiguo Testamento. Lo vamos a poner aquí con rojo, ¿va? Tercero, la iglesia, ¿va? Y el 4, la iglesia corporal, que es el rapto, ¿va? Aquí, bueno, vamos a poner aquí, ¿va? Para no confundirnos, el 4 aquí. Aquí le borramos este. Aquí el 3. La iglesia, el 1, el 2 y el 3, y el 4, el rapto corporal. Número 5, resurrección número 5, que habla la palabra de Dios, que habla la Biblia, ¿verdad? Santos de la tribulación. Aquí muchos erran teológicamente. Porque muchos argumentan que la iglesia va a estar en la tribulación. La iglesia va a estar en la tribulación. Porque en Apocalipsis dice que los santos. ¿Y por qué? ¿Por qué dice los santos? Pues está hablando de estos santos de la tribulación. Hay santos del Antiguo Testamento, santos de la iglesia, hay santos de la tribulación. ¿Verdad? Vamos a verlo. Eso es muy importante que aprendamos. ¿Verdad? Santos de la tribulación. Revelación 20. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ver. Ahí nos habla de esos santos, ¿va? Vamos a ver, muy importante, dice 20 del 4 al 5, 4 al 5 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado el juicio y vi almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y los que no habían adorado a la bestia y a su imagen y los que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ¿va? Entonces, estos santos que han sido degollados, dice que van a pasar acá, que no van a ir al cielo, ¿se fija? Pero no sabemos si ellos van a tener su cuerpo que tenían aquí o al momento de pasar al milenio van a tener un cuerpo glorioso. La Biblia no lo dice, no lo sabemos, ¿va? Cuando lleguemos ahí al milenio le preguntamos a uno que estuvo en la tribulación, o le metemos el dedo así a ver qué clase de cuerpo tiene. Entonces vemos que dice que los que no recibieron la marca, entonces si la iglesia estuviera en la tribulación, ¿usted cree que Dios va a dejar que Satanás la selle? No. ¿Usted va a creer que usted adore a la bestia? No. Entonces la iglesia sale aquí antes de la tribulación. En 1 Tesalonicenses nos explica que hay un rapto tribulacionario que no vamos a pasar la tribulación, porque hay mucha controversia teológica. Muchos teólogos dicen que a la mitad, otros al final, y otros como los católicos que ni hay tribulación. Entonces no es cierto, el rapto viene antes de la tribulación, porque Dios no nos puso para la ira, ¿verdad? Vamos a ver Revelación 7, dos versículos en estos santos de la tribulación. Muchos argumentan, hay videos en YouTube que dicen, no, que va a haber que estos, que el otro, que va a haber resurrección, que esto, que el otro, pero
y luego ponen los 144,000. Los 144,000 ni van a resucitar, esos bajan del cielo y suben. Ya estaban en el cielo. Vean nuestro programa quiénes son los 144,000. Porque la Biblia dice exactamente quiénes son esos 144,000. Pero dice, santos de la tribulación. Entonces, vemos que en la era de la iglesia, que más de 2000 años, que cuando Salomón separó los reinos, hay muchas tribus perdidas. No sabemos realmente quién es realmente judío, quién no, pero Dios sí lo sabe. Entonces, a esos va a proteger aquí y esos va a resucitar, a los que son verdaderos judíos, no a otros. Y los que creen en él, obviamente, no a otros. Porque hay mucha gente que sí dice ser judío cuando no lo es. Cuando la Biblia es específica, que dice que maldito el que sí dice ser judío y no lo es. Porque hubo mucha mezcla entre samaritanos, palestinos, filisteos, etcétera, etcétera. Y se perdieron. Hay muchas tribus perdidas. Y también hay muchas gente que se dice serlo por conveniencia, ¿va? Por economía principalmente, porque su Dios no es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, su Dios es el Dios dinero. Entonces vemos que esos santos, dice Revelación 7, ¿verdad? Versículo 9, dice, después de allí miré que había una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y los pueblos y lenguas, que estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas, con vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Entonces, por eso muchos argumentan que son miles y miles en la iglesia. No. Seguimos leyendo. 13. ¿Quiénes son esas personas? Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. Y fíjese muy bien, y han lavado su ropa. Han lavado su ropa y las han blanqueado con la sangre del Cordero. La diferencia de los santos de la iglesia y los santos de la tribulación es que Jesús te lava tu ropa aquí. Y los santos de la tribulación que ellos mismos se lavan su ropa. ¿Se fija? No, Jesús lava sus ropas. Ellos mismos han lavado sus ropas o sus robes en la sangre del Cordero. Ellos mismos, ¿va? Entonces ahí nos dices quién exactamente son, ¿va? En Romanos capítulo 11 nos dice cómo Dios va a tratar con Israel nuevamente, ¿va? Y si vemos y conocemos, hay muchas tribus perdidas. Eso se le llamó por 1900 años, en la historia de la iglesia, se le llamó, ya se me olvidó en español, replacement theology, reemplazo de teología. Replacement theology quiere decir que el pueblo de Israel, Dios lo cambió por la iglesia y que ya el pueblo ya no tiene nada que ver, no tenía velo en el infierno. Pero las escrituras dicen en Romanos 11 que él va a volver a lidiar, los profetas dicen que él va a volver a lidiar, vamos a leer algunas citas. Entonces, en 1948, cuando regresó Israel, cuando nació en 1948, cuando la nación de Israel vuelve a reelegir, todos aquellos que predicaban replacement theology dijeron, porque la Biblia no miente. Dice que va a volver a lidiar con ellos, ¿verdad? En 2017, Trump reconoce, el presidente Trump de los Estados Unidos reconoce a Israel como la capital. A Jerusalén. Ya no es Tel Aviv, es Jerusalén. Entonces vemos cómo las cosas se van alineando cronológicamente, como dice la Biblia. No son como otras cosas. Porque hay una promesa, la promesa de Abraham, Génesis 17. El pacto con Abraham. Él es hombre, no es hombre para, dice Números 22, él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Génesis 17, 8 dice, y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y será el Dios de ellos. Sí,
pero esa promesa va a llegar aquí, hasta el milenio. Se las va a dar, porque Dios lo prometió, y va a volver a lidiar con ellos y se los va a volver a dar, ¿verdad? Vamos a ver Isaías 66, 5. Ya el último capítulo de Isaías, ¿verdad? Porque son 66 libros, al igual que la Biblia. 66, 5 nos dice la palabra de Dios. Dice: oíd palabra del Señor, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos los que aborrecen y los que niegan por causa de mi nombre, dijeron: glorifíquense el Señor, mas se mostrará con alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Entonces, por 2000 años, ¿serán qué? Confundidos, cegados, divorciados. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? No miente. Es muy importante que veamos Jeremías, ¿verdad? Ahí mismo está Jeremías 33. Jeremías 33, pero el versículo 7, ¿verdad? 33, 7. Dice: y haré volver de la cautividad de Judá y de la cautividad de Israel, y le edificaré como al principio. ¿Ah? Es una promesa. Eso fue después de Babilonia. Él lo escribió el profeta Jeremías, ¿verdad? Después de la cautividad en Babilonia. No está hablando de la cautividad de Babilonia ni de otra cautividad, está hablando de después de la era de la iglesia, ¿verdad? La era del restablecerá. Número 6. Número 6, resurrección. Los santos de Israel, del pueblo de Dios, ellos van a resucitar, ¿verdad? Ellos, porque Él lo prometió, ¿verdad? Ya leímos varias citas que dicen que Él va a resucitar. Ellos, los que Él va a proteger en la misma tribulación, porque Satanás los va a querer intimidar, los va a querer ahogar, incluso va a inundar Jerusalén. Con eso les digo todo, para que vea el cambio climático. ¿Cuándo iba a pensar que usted que Jerusalén le iban a inundar? Pues la Biblia dice que Satanás la va a inundar. Entonces, por eso vienen todos esos cambios climáticos que uno no comprende, pero realmente Satanás lo va a hacer. Entonces, los santos de Israel, ellos van a ser redimidos porque Jesús o Dios se los prometió. Simplemente porque se los prometió, pero a aquellos que realmente sean pueblo de Él, no a todo el mundo. Sí, claro, y que reconozcan a Jesús cuando Él sea predicado por los 2 testigos y los 144,000. Esos van a ser los escogidos de Israel. Ellos van a aceptar que es Jesús y ellos van a ser resucitados, ¿verdad? Ellos van a ser resucitados, y también no sabemos que si ellos van a tener un cuerpo glorioso o no, o van a tener el mismo cuerpo. La Biblia no lo explica, como la iglesia, ¿verdad? Pero ellos van a ser resucitados. Yo creo que va a ser un cuerpo glorioso, porque dice que ellos van a ayudar a gobernar a Jesús. El pueblo lo va a ayudar a gobernar. Y nosotros vamos a ayudar en las naciones, y etcétera, etcétera. El rey David va a regresar a Jerusalén a reinar, y Jesús va a gobernar las naciones. Entonces, la Biblia es específica de estas 7 resurrecciones. Primera, nuestro Señor Jesucristo, los santos del Antiguo Testamento, los santos de la iglesia espiritual como corporal, eso es muy importante, santos de la tribulación y santos de Israel. Entonces, es muy importante el 7, la resurrección. Todo el mundo aquí va a resucitar, hasta tú que crees en Satanás, hasta tú que eres ¿cómo se llama? Satanista, mormón, testigo de Jehová, todos, porque también los ateos van a resucitar, porque la séptima resucitación es de los perdidos. ¿Y de las 6 no hay? Ya lo leímos, son los mismos de la tribulación, porque la tribulación están metidos con ellos, son los mismos versículos, porque la Biblia no habla mucho de ellos, ¿verdad? Los santos de Israel, Jeremías 33, 7, Isaías 66, 5, Génesis 17, 8, la promesa para ellos son los más relevantes, ¿verdad? Qué bueno que me preguntó, por si alguien está tomando nota viendo este video. Y número
7, los perdidos. Y vamos a ver Mateo 25, 46, ¿va? Ya vamos, como dice el hermano, de bajada. Mateo 25, 46. Mateo 25, 46, ¿qué nos dice Jesús? 25, 46, nos dice la palabra de Dios. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Entonces, cuando tú mueres, los justos a la vida eterna, al paraíso, aquí. Y los otros al castigo, ¿dónde? Eterno, que se llama el lago de fuego. Ese es el castigo eterno. De lago de azufre y fuego que arde, dice la Biblia. ¿Ah? Vamos a ver a Revelación 20, 11. Revelación 20, 11 nos dice la palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco. Entonces, aquí va a haber un, al final del milenio va a haber un gran trono blanco. Que el mismo juez es Jesús, dice en Romanos 2:16, que es él es el juez de los tribunales. Un gran trono blanco, al que estaba sentado sobre él, y delante de él, cuyo huyó la tierra y el cielo, y se halló lugar para ellos, y vi los muertos pequeños y grandes que estaban de pie delante de Dios, y fueron abiertos los libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían estado escritas en los libros según sus obras, y el mar dio a los muertos que estaban en ellas, y la muerte y el infierno dieron a los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio a cada uno de ellos según sus obras, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego, que es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Segunda muerte, pongan mucha atención. ¿Qué es muerte? Separación de Dios, ¿verdad? Entonces aquí, si aquí alguien se porta mal, se va aquí, se muere, ¿ah? Primera muerte. Entonces, ¿por qué segunda muerte? Porque pongan mucha atención, porque cuando estos muertos que están en el infierno, en el mar, vayan al trono blanco de Dios, aquí vamos a hacer una flecha. ¿Qué creen? Que su cuerpo también va a resucitar para que ellos se presenten en el gran trono blanco de Dios. Y van a ser lanzados, les van a quitar el cuerpo temporal, porque también si tú mueres aquí, en la era de la iglesia te dan un cuerpo temporal que se llama habitación celestial o casa celestial, pero cuando tú mueres también te dan un cuerpo para que te tormenten en el infierno, ¿va? A lo mejor sí, no dice la Biblia cómo se llama, pero yo creo que se llama casa endemoniada, ¿no? Casa de demonios, porque en esa vas a sufrir. Entonces, es muy importante que tú aceptes a Cristo para que llegues con un cuerpo glorioso al tribunal vena de Cristo, a las bodas del Cordero. Ahí van a tirar el cielo por la ventana, no la casa por la ventana, ahí va a ser la pachanga, va a estar buena. Y vemos que estas personas que estaban en el infierno, que estaban muertas, que estaban en el mar, porque mucha gente que está en el mar está ahí atrapado en el mar, si usted no lo sabe, su alma, porque la Biblia dice que van a sacarlos del mar y del infierno. ¿Se fija? Mucha gente que se ahogó, mucha gente que la tiraron al mar, sus almas están ahí en el mar. Los van a sacar. Entonces, dice que van a sacar sus cuerpos. ¿Por qué van a sacar sus cuerpos la Biblia? Porque es una segunda muerte, una segunda separación con Dios. ¿Se fija? Que la Biblia explica bien que hay una separación. Entonces, cuando tú crees, el hermano Juan Pérez creyó lo que hizo Jesús en la cruz, él tuvo una circuncisión espiritual, entonces él no puede irse al infierno porque su cuerpo ya está circuncisado. Todo lo que haga en el cuerpo, lo puede castigar Dios, se lo puede llevar, le puede llamar la atención, pero no pierde su salvación porque ese cuerpo ya está muerto, ya está separado de Dios. ¿Se fija? Entonces vemos que esos perdidos, esa es la segunda muerte, ¿va? Entonces, por eso vemos en Juan capítulo 11, cuando Lázaro muere, Jesús le dice a Marta,
tu hermano va a resucitar, ¿se acuerdan? 24-25, y Marta le dice, yo sé que él va a resucitar en la resurrección de los muertos, porque ella sabía de la resurrección de los muertos de Israel. ¿Se fija? Ella sabía que había una resurrección de los muertos, pero él estaba hablando de ahorita vas a ver cómo lo sacamos ahí, aunque hiera, lo sacamos con las vendas. Entonces, como ven, las 7 resurrecciones son muy importantes porque tú te das cuenta del plan de Dios, de la cosecha de Dios, y también te das cuenta de la teología falsa, de que te dicen del rato que es en la pretribulación, que es la mitad, y te das cuenta que la iglesia no va a estar aquí porque estos son santos de la tribulación, estos son santos de la iglesia, estos son santos del Antiguo Testamento, tú te das cuenta. Pero fíjese muy bien, vamos a cerrar con esto, y esto es lo más maravilloso de esto. Jesús es el sembrador, ¿va? Dice, él es el que siembra, ¿va? Entonces, cuando hay una cosecha, ¿va? Estas son las primicias. ¿Se fija? Es la cosecha de Pentecostés después de 50 días. Después viene el Zoer, que vienen unas pequeñas frutitas, y ya lo último es esto, ¿va? Entonces estos van a ser menos que estos, porque esta es la gran cosecha, si usted se fija, ¿va? Pero fíjese cómo está aquí la cosecha de Dios, el sembrador, las primicias, la cosecha, la última recogida de las frutas, y cuando queman la paja, separan la paja del trigo y la queman. ¿Se fija? Cómo todo está en orden de las resurrecciones, como si fuera una cosecha, ¿verdad? Otra vez, el sembrador, las primicias, el Pentecostés, la gran cosecha, ¿verdad? Lo que sigue, el RIP, que le dicen en inglés, la última cosecha, y cuando queman la paja. Igual como Dios lo tiene todo con la naturaleza hecho, su plan de redención, su plan de resurrección. Entonces, si alguien te dice resurrección, tú le puedes decir de cuál me estás hablando, si hay 7 resurrecciones. Ese es un estudioso de la palabra de Dios. ¿Ah? No, que vamos a resucitar. ¿A qué te refieres? Mi espíritu ya resucitó, está sentado en lugares celestiales. De corporal, hasta que venga el rapto, vamos a resucitar. ¿A qué resurrección te refieres? Por eso es muy importante estudiar diligentemente las Escrituras. Un Dios perfecto de 7, un Dios perfecto de 7, ¿verdad? Es muy importante que tú aprendas eso. A mí me gusta mucho eso de cómo Dios lo pone como primicias, cosecha, los últimos frutos, y cuando queman lo que sobró. Y esa es la cosecha de Dios, ese es el plan de Dios que tiene para la humanidad. Y por eso es muy importante que tu espíritu se amalgame con tu alma, como creyendo, como dice Efesios 2:8-9, a lo que hizo Jesús en la cruz, por fe, porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? El evangelio de gloria. Vamos a cerrar con el evangelio, ¿va? El evangelio dice, 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó corporalmente según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre que Él derramó para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y un día nosotros no solamente ya somos juntamente resucitados con Cristo espiritualmente, sino un día también nuestro cuerpo lo va a hacer. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.